Ella es médico cirujano partero, egresada de la Universidad de Guadalajara, con un posgrado en Medicina Interna y Oncología Médica, en el Hospital Civil de Guadalajara y del Instituto Nacional de Cancerología. Entre los cargos desarrollados, es consejera y miembro de la Comisión de Educación Médica Continua del Consejo Mexicano de Oncología, sinodal de examen de certificación del Consejo Mexicano de Oncología, miembro del Comité de Evaluación de Cursos, Congresos y Sedes, jurado calificador del Premio Dr. José Noriega Limón, jurado calificador del Premio Nacional de Investigación de la Fundación GlaxoSmithKline 2002-2005. Doctora Gallardo, con mucho gusto la presento con su tema Fármacos innovadores de cáncer de ovario. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me voy a referir a cáncer de ovario, haciendo una pequeña introducción de dónde estamos en este momento en el mundo y en México, y cuál es el escenario para cáncer de ovario contra otras neoplasias. Bueno, México se encuentra ubicado en la segunda región de mayor prevalencia para cáncer de ovario, ¿sí? Como ustedes lo pueden ver aquí, ¿verdad? Junto con países de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas y Australia, somos la segunda región de mayor frecuencia. Bien saben ustedes que el cáncer de ovario no obedece a un patrón propiamente de un país, que digamos que hay una razón para esta mayor incidencia. Ya conocemos algunos detalles que pueden estar relacionados, y sí sabemos que conforme se mueve cáncer de mama, se mueve cáncer de ovario por un patrón hereditario en un porcentaje de pacientes en relación a que esté mutado el gen BRCA1, BRCA2 y algunas otras cosas que ya sabemos más de cáncer de ovario, pero obedece a un patrón de presentación en todo el mundo de manera global, y sí hay regiones de mayor frecuencia. Bueno, México está en la segunda región de mayor frecuencia, la primera es Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues bien que cáncer de ovario requiere de nuevas alternativas, ya que el tratamiento para el cáncer de ovario no se ha movido mayormente en los últimos 15 años, hemos estado un tanto estacionados. La quimioterapia más innovadora, que es la que empleamos desde la década de los 80 y que cambió la historia natural del cáncer de ovario, de ser un tipo de cáncer en donde se lograban resultados de supervivencia menor al 50% de la población con esta patología, nos fuimos a un 50% con el advenimiento de lo que es el platino y sus análogos, como es el carboplatino, que es el que utilizamos más en cáncer de ovario. Pero bueno, por fortuna, tenemos ahora una área de exploración terapéutica maravillosa que se refiere a las terapias blancos moleculares. Entonces, estamos en ese camino de lograr que el cáncer de ovario sea una enfermedad crónica, entendiendo por ello aquella enfermedad que las mujeres que lo padecen pues tengan una enfermedad que les conduzca menos a la muerte y que les permita vivir mejor y con más calidad de vida. Entonces sí es una neoplasia sensible a la quimioterapia, y es un tipo de cáncer en donde el cirujano tiene un trabajo que hacer maravilloso. Esto es una cirugía muy acuciosa para lograr el mejor resultado quirúrgico. Esto significa que las pacientes queden con ausencia de enfermedad visible, macroscópica, en lo que es el aumento, ya que el cáncer de ovario se disemina con un patrón que se le llama celómico, que quiere decir que este tipo de cáncer que nace en el recubrimiento de los ovarios, porque realmente nace en la superficie del ovario, que es una superficie celómica, se disemina por contigüidad a lo que es el peritoneo que cubre todas las heces intestinales, y ese patrón que se le llama celómico pues hace que invada muy tempranamente a lo que es el peritoneo. Y bueno, el cirujano, ahí el trabajo del cirujano es maravilloso, porque tiene que asegurar que todo el peritoneo se va, es decir, se hace lo que se llama una omentectomía, queda limpia la superficie del intestino de este tipo de cáncer, y esto más el tratamiento sistémico, que es quimioterapia más terapia blanco molecular cuando es el caso que está indicado, pues asegura el mejor resultado terapéutico. Entonces fíjense ustedes, esta lámina es muy demostrativa en relación a que, si bien el cáncer de ovario ocupa el 6º lugar de mayor frecuencia, ¿verdad?,
como ustedes aquí lo ven, así que en buena medida sí está precedido por cáncer de mama y por cáncer de cervix. En nuestro país el cáncer de mama ha equiparado al cáncer de cervix, especialmente en los estados del norte de la República, de tal forma que sí tenemos una transición epidemiológica hacia cáncer de mama especialmente, que es el primer lugar ya en algunas regiones de nuestro país, y el cáncer de ovario que ocupa el 6º lugar, como ustedes aquí lo ven, si bien no es el más frecuente, es el segundo de mayor frecuencia de cáncer ginecológico, es decir, en primer lugar está el cáncer de cervix, y es el más letal, es decir, es más letal que cáncer de mama y que cáncer de cervix, de tal forma que por esa razón el cáncer de ovario sí se convierte en un problema de salud pública, no solo por su incidencia, sino por su letalidad. Una preocupación a nivel mundial referente al cáncer de ovario es su diagnóstico tardío. Su diagnóstico tardío no es solamente una característica de nuestro país. El 75% del cáncer de ovario se diagnostica en etapa avanzada, y esto es por síntomas muy inespecíficos que se confunden fácilmente con problemas gastrointestinales y pélvicos de cualquier naturaleza. Entonces, las mujeres van a visitas médicas y les empiezan a buscar primero por tubo digestivo, porque se confunde con colitis, colon irritable, que muchas mujeres padecemos de colon irritable, y especialmente está como la mayor frecuencia es entre la década de los 40 y los 60, pues la mujer es muy activa, anda de aquí para allá, tiene múltiples ocupaciones como ya lo sabemos, hace diferentes tareas y bueno, dice tengo colitis porque pues por todas las tensiones a las que yo estoy sometida y resulta que ese estreñimiento o esa constipación o esas molestias pues son un cáncer de ovario y pues pueden transcurrir de 6 a 12 meses antes de que la paciente reciba un tratamiento adecuado. Entonces, si bien en todo el mundo el diagnóstico se hace en etapa avanzada, en México tenemos la enfermedad avanzada de la avanzada. Esto es cuando la enfermedad se ha diseminado, no solamente se ha diseminado al peritoneo, sino que es inaccesible para un tratamiento quirúrgico porque tiene un patrón que se le llama de carcinomatosis. Entonces, una tarea fundamental de las personas que trabajamos en relación a este tema y atender a mujeres con esta patología, no solamente los oncólogos, sino los gastros, los ginecólogos, ¿verdad?, médicos de primer contacto, pues es sí pensar en la posibilidad de cáncer de ovario y hacia eso estamos dirigidos a hacer campañas de crear conciencia y de pensar en la enfermedad. Mayo va a ser el mes del cáncer de ovario a nivel mundial, lo hemos celebrado también en el mes de septiembre y estamos muy interesados en crear conciencia. Estamos conscientes de que es una tarea difícil y que el ultrasonido transvaginal con método Doppler no ha dado todas las respuestas, pero puede ser un recurso si lo cruzamos junto con la determinación del antígeno CA125 y si estamos muy atentos en el tema de los síntomas. Entonces ahí tenemos una tarea que hacer. Esta es una tabla que representa lo que ha pasado con el cáncer de ovario a través de las épocas. Aquí estamos ubicando las diferentes neoplasias y ustedes pueden ver, por ejemplo, que cáncer de mama, pues muy bien, porque se logra que 87% de las pacientes, ¿verdad?, de manera global, es decir, incluyendo todas las etapas clínicas, para la década del 2000, ¿verdad?, pues 87% de supervivencia a 5 años, pues es muy bueno. Cáncer de ovario está en un punto intermedio, 53% no está mal, ¿verdad? Hay unas neoplasias como por ejemplo páncreas, que su supervivencia a 5 años pues es muy modesta, ¿verdad? Y pulmón pues igual, 15%, a pesar de que ahora también hay nuevas terapias para cáncer de pulmón. Yo lo que les quiero invitar a pensar es qué va a suceder después del año 2000. Ya les comenté que la década de los 80s es un parteaguas en el tratamiento del cáncer de ovario con el advenimiento de las sales platinadas, es decir, del cisplatino y del carboplatino cambian la historia natural del cáncer de ovario. Pero ahorita el tema es muy interesante porque tenemos herramientas nuevas que van dirigidas a receptores, ¿verdad?, que van dirigidas a ciertas proteínas, a ciertos genes alterados y que a todo terapéutica nueva se le llama terapia molecular porque justamente van dirigidas a una proteína, a un receptor, a una vía de señalización y entonces esto nos abre un panorama
pues diferente para el tratamiento del cáncer de ovario, muy interesante, al que tenemos que poner mucha atención. La terapia molecular no es una terapia que va dirigida a todas las pacientes ni a todas las etapas, ¿verdad? Y que hay que discriminar muy bien y saber ubicar cuáles son las pacientes que más se benefician, ya que esa es una tarea fundamental de ir acomodando grupos de mayor beneficio, lo que se le llama hoy en nuestra época una medicina personalizada, ¿no? Entonces, hacia ese camino vamos, en ese camino estamos, y por eso es de que yo les pongo en esta gráfica de que a partir de la década del año 2000 y a partir de esta década, pues ya pasamos la primera década de este siglo, ¿qué va a pasar con la supervivencia? En 3 décadas recorrimos al 53% de supervivencia global para cáncer de ovario. Es posible que con las terapias moleculares lleguemos en esta década, la segunda década del siglo, a una supervivencia, yo quiero imaginar, 70-80% de supervivencia global, hablando de todas las etapas. Estamos en una etapa incipiente, en una fase incipiente de la terapia molecular, pero sumamente interesante. Esta tabla ejemplifica el tema de la cirugía. Si bien vamos hacia mejores terapias y más evolucionadas, como es la terapia molecular, que pues de suyo ya la estamos empleando en cáncer de ovario, no quiere decir que deje de ser importante el papel del cirujano. Tenemos que fortalecer lo que son nuestros programas de enseñanza en oncología y hacer énfasis en de que requerimos mejores cirujanos más capacitados, oncólogos que logren una cirugía como la que deseamos, que es, se le llama citoreducción óptima, que es ausencia de enfermedad macroscópica. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes lo pueden ver en esta gráfica, que aquellos pacientes que tienen ausencia de enfermedad, pues tienen la mejor supervivencia, ¿verdad? Entonces, antes decíamos que la citoreducción óptima era enfermedad residual de 2 centímetros, luego dijimos que 1 centímetro de enfermedad residual y ahora decimos que ausencia de enfermedad macroscópica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que los implantes son pequeñitas semillitas como de mijo, de trigo, en lo que es el peritoneo, que coalescen, forman placas. Entonces el cirujano lo que hace es quitar toda esta extensión de enfermedad, pero hay sitios inaccesibles y puede quedar alguna enfermedad residual en algún sitio que el cirujano no pueda abordar, y a eso, si solamente un implante queda de 1 centímetro, ya decimos que es citoreducción subóptima. Si de cualquier tamaño queda enfermedad residual visible, pues decimos que es citoreducción subóptima. Y la supervivencia cae, como ustedes lo pueden ver aquí. Aquellas pacientes que tienen enfermedad residual, pues su supervivencia es menor. Naturalmente que estamos preocupados y ocupados en dar la mejor terapia para esas pacientes que quedan con citoreducción subóptima, pero lo ideal es que estas pacientes sean muy bien operadas, que significa panhisterectomía o mentectomía, revisar muy bien las correderas paritocólicas, las cúpulas diafragmáticas, el piso pélvico, muestrear los ganglios retroperitoneales, hacer esa cirugía pues solamente un cirujano oncólogo, un ginecólogo oncólogo. Desafortunadamente nuestras pacientes, aproximadamente la mitad de ellas de las que ya llegan operadas fuera de una institución oncológica, tienen que ser reintervenidas por cirugías insuficientes, y sobre eso tenemos que combatir. ¿Qué sabemos ahora de la expresión molecular del cáncer de ovario y lo que engloba el cáncer de ovario? Bueno, el cáncer de ovario, ya les comentaba yo que al que nos estamos refiriendo es al epitelial, que es el que nace de la superficie del ovario, y es el más frecuente. 90% del cáncer de ovario es epitelial. El resto es germinal y es de jovencitas o del estroma, y eso ocupa nada más si acaso un 10%, 8% germinal y un 2% para los que son del estroma. Del cáncer de la superficie, que es el más común, que es el epitelial, ahora sabemos que engloba al menos 5 enfermedades diferentes, y esto nos ha ayudado mucho para avanzar en lo que es la terapéutica del cáncer de ovario, porque si identificamos de mejor la enfermedad cáncer de ovario epitelial, pues si la comprendemos más, pues podemos hacer mucho más por nuestras pacientes. Y me estoy refiriendo a que el más común es el que aquí ustedes pueden ver, el seroso papilar de alto grado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, pues el factor de riesgo para este seroso papilar de alto grado, que es el más común de los epiteliales, es decir, vamos a decir que
80% del cáncer de ovario epitelial y seroso papilar de alto grado, su factor de riesgo sí está bien identificado, que es la expresión del BRCA1 o 2 mutado, ¿verdad? Y esto nos da mucha luz y mucha información sobre la etiopatogenia en particular del seroso papilar de alto grado. También sabemos que sí tiene una lesión precursora, que es el cáncer intraepitelial de la trompa de falopio, ¿no? Entonces nace en la fimbria y por contigüidad llega al ovario. Y también sabemos que tiene un patrón transelómico temprano. De ahí la dificultad de hacer un diagnóstico oportuno o temprano, porque si nace de la fimbria, se va hacia el ovario de manera secundaria, se disemina muy temprano al peritoneo, bueno, pues esa es la dificultad para que a través de un ultrasonido transvaginal con método Doppler podamos hacer diagnóstico oportuno. Pero como dice el doctor Kurman, nuestra meta debe ser hacer un diagnóstico de una enfermedad lo menos avanzada posible, porque aún en la etapa clínica 3, aún que haya diseminación al peritoneo, podemos curar a las pacientes si lo encontramos en una etapa temprana del 3, etapa temprana del 3, pero no en una fase que se llama carcinomatosis, en donde tenemos que entrar con quimioterapia de inducción y luego hacer cirugía hasta el tercer ciclo. Entonces, esto es muy interesante. La anormalidad molecular, bueno, es el BRCA, y además es una enfermedad que se le llama inestable genéticamente, porque tiene P53 mutado, la mayoría de estas pacientes tienen P53 mutado, y la quimiosensibilidad, pues sí, es muy alta. ¿Por qué su pronóstico del cáncer de ovario seroso papilar es no tan bueno como quisiéramos? Porque si bien responde la mayoría de estas pacientes con quimioterapia, también recaen, tienen recaídas tempranas. La recaída temprana, bueno, la recaída que puede ser temprana, puede ser intermedia o puede ser larga, mucho está determinado de que tengamos una citorreducción óptima ideal. Las pacientes que logramos una citorreducción óptima tienen menos posibilidades de recaer. Pero, sin embargo, la mayoría de estas pacientes, ya sea en un periodo menor de 6 meses, entre 6 y 12 o más de 12 meses, pueden recaer porque hacen resistencia a fármacos. Entonces, esto representa vías de análisis y de estudio de patrones de recaída y de resistencia que nos pueden abrir nuevos panoramas en lo que es el tratamiento, de distinguir subgrupos que más fácilmente pueden recaer. Luego, lo que es el seroso papilar de bajo grado, pues es menos frecuente del total. Sí tiene una lesión precursora, que es el tumor seroso limítrofe, ¿verdad? Y esto sí nos da pie a que encontremos el cáncer de ovario en el ovario propiamente, diagnosticarlo a tiempo, y como tiene un crecimiento lento e indolente, sí lo podemos hacer mucho más, nomás que esta proporción de pacientes con bajo grado es la menor proporción de casos. Tiene también propagación transelómica, tiene expresión de BRAF y de KRAS y tiene una sensibilidad a quimioterapia intermedia, ¿sí? Junto con el mucinoso, que también tiene una sensibilidad a quimioterapia intermedia baja, ¿verdad? Que también tiene precursor, el cáncer mucinoso también tiene precursor al tumor limítrofe, está confinado a ovario y expresa KRAS, y en este caso expresa ER2, que eso le hace susceptible a una terapia blanco molecular dirigido a ER2. Tiene también quimiosensibilidad baja. Tanto el seroso de bajo grado como el mucinoso son susceptibles de un tratamiento quirúrgico complementario que se llama peritonectomía, y también le podemos ofrecer quimioterapia con hipertermia que se llama IPEC. En cancerología estamos entusiasmados con esta modalidad, especialmente para pacientes que tienen cáncer seroso papilar de bajo grado y mucinosos, ¿verdad? El mucinoso de entrada, su terapia estándar puede ser IPEC. Hay que comentar que en el caso del cáncer mucinoso, la mayor parte no nace que se dice de ovario, la mayor parte no es de ovario. Puede provenir de lo que es apéndice o colon, y cuando no es susceptible este tipo de cáncer de una terapia quirúrgica, pues, les damos quimioterapia tipo cáncer de colon con esquemas como Folfox o fluorinados,
que pueden ser beneficiados. Pero idealmente hay que sacarle el índice, si tiene carcinomatosis, sacarle un índice que se llama de carcinomatosis y proponerles a estos pacientes IPEC. Además, los pacientes con cáncer serosos papilares de bajo grado, por la mayoría son mujeres jóvenes, cuyo tratamiento curativo sí puede ser perfectamente un IPEC, que les digo es peritonectomía más quimioterapia con hipertermia, para curarlas, porque la quimioterapia es muy difícil que la cure a estas pacientes. En cambio, lo que es seroso papilar de alto grado, pues sí es muy quimiosensible, les repito, la mayor frecuencia es seroso de alto grado, y sí tenemos los oncólogos y los equipos terapéuticos estar pensando cuidadosamente en que esta es nuestra población más grande de pacientes y que tenemos que ser muy acuciosos en cuanto a la quimioterapia y las posibles terapias blancos moleculares. La quimioterapia estándar en cáncer de ovario es a base de carboplatino, paclitaxel hoy en día. Y por otro lado, junto con el seroso papilar de alto grado está el endometrioide, que especialmente me estoy refiriendo al indiferenciado, al G3, que se parece mucho al seroso papilar de alto grado. Este nace de una endometriosis atípica, usualmente puede estar confinado a pelvis, puede expresar este gen que se llama TEN o aridia, tiene quimiosensibilidad alta, también es susceptible de terapia blanco molecular, y por último el de células claras. Este tipo de cáncer de células claras representa un bemol terapéutico, no tiene una quimiosensibilidad como el de seroso papilar y el endometrioide, puede ser resistente a Taxol, nace también en una endometriosis atípica y se cura siempre y cuando esté confinado a la pelvis. Por fortuna, nos da tiempo frecuentemente de detectarlo confinado al ovario, con lo que se puede curar. Esta gráfica a mí me gusta mucho, esta lámina, porque vean ustedes, aquí para el caso de células claras y de endometrioide, nacen de focos de endometriosis atípica. El de seroso papilar de alto grado puede ser sincrónico, nacer en el endometrio y también en lo que es el ovario, pero tiene como lesión precursora un cáncer in situ de la trompa de falopio. Entonces, esto creo que es muy ejemplificante, ¿verdad? Células claras todavía no sabemos bien cuál es su origen, pero sí sabemos que las mujeres que tienen endometriosis atípica es un factor. Y en verdad es preocupante el hecho de que las mujeres con endometriosis se someten mucho a terapias hormonales y eso no es conveniente porque es una lesión precursora a las mujeres con endometriosis, ¿verdad? Ok, entonces este es el patrón de la patología que describe Kurman y que el mismo doctor Bast y el doctor Pratt lo han estudiado también y es sumamente interesante ahora para los oncólogos y los patólogos trabajar más acuciosamente en estos patrones. Entonces vean ustedes, bueno, el cáncer seroso papilar de alto grado es 70-80% del total, entonces con mucho debe ser nuestra preocupación mayor. El tamizaje ya les dije yo, lo que dice Kurman y yo lo repito, por lo menos para lo que es los papilar de alto grado y el endometrioide también indiferenciado, detectarlo en una etapa lo menos avanzada debe ser nuestra meta. Vean ustedes cómo las pacientes que expresan el factor de crecimiento endotelial vascular tienen un pronóstico más homoisorio. Ahora tenemos disponible terapia molecular dirigido a este factor de crecimiento endotelial vascular, al receptor de este factor de crecimiento endotelial. El cáncer de ovario tiene un factor de angiogénesis alto. Es el tipo de cáncer, junto con cáncer de riñón, que tiene más expresión de factor de crecimiento endotelial vascular. Desafortunadamente, no tenemos hoy en día un biomarcador que podamos decir, este paciente se va a beneficiar más con el uso de una terapia molecular dirigida a este receptor. Si lo tuviéramos sería todo mucho más fácil, pero no lo tenemos. No tenemos un biomarcador que digamos, vamos a medir este factor de crecimiento endotelial y estos pacientes van a ser más susceptibles a la terapia antiangiogénica. No es así. Pero esta tabla sí es ejemplificante en cuanto a saber que sí se ha estudiado el pronóstico que representa omisorio para las pacientes cuando expresan este receptor. Esto es una clasificación que hicimos en el instituto,
que bueno, coincide con lo que está descrito en la literatura, que el papilar seroso de alto grado, pues es la mayoría de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, estas son el resto, ¿verdad? Y sí tenemos que ir nuestro esfuerzo multidisciplinario y de manejo, pues al de alto grado, pero también decir que tenemos opciones terapéuticas para el resto muy interesantes y que hay una búsqueda de terapias moleculares dirigidas y que sí tenemos que estar en las instituciones preocupados por tipificar de mejor manera a nuestros pacientes, correr biomarcadores, es lo que estamos haciendo ahora en cancerología, para distinguir y cruzar información de expresión de biomarcadores, KRAS, TEN, Ki67, expresión de BRCA1 y BRCA2, muy cuidadosos en lo que es el patrón hereditario, mujer menor de 40 años que tiene cáncer de ovario, la metemos a una clínica de herencia, investigamos su pedigrí, vemos si hay antecedentes de cáncer de ovario o de mama en la familia, o de colon, o de melanoma también, o de tiroides, y estudiamos acuciosamente a ver si expresan el BRCA1 o BRCA2. Es muy pronto que vamos a tener más terapias dirigidas según la expresión genética y molecular de estas pacientes, y también, bueno, tenemos ahora para BRCA1 o BRCA2, hay una línea de investigación de inhibidores de PARP que tienen que ver con la reparación del DNA, en lo cual BRCA1 o BRCA2 participa. Entonces hay como mucha inquietud de tipificar mejor a las pacientes y también, por ejemplo, saber qué pacientes podemos prever que van a ser resistentes o no a la quimioterapia mediante la expresión del gen ERCC1 que tiene que ver con la reparación de DNA. Entonces, bueno, estos son algunos aspectos que estamos analizando y que estamos muy entusiasmados para estudiar mejor a nuestros pacientes. Esta tabla, bueno, lo que les dice es lo que ha sucedido a través de las décadas, que ya se los puse en una diapositiva previa. ¿Qué tenemos? Pues migramos de los agentes alquilantes y luego a la terapia basada en platino. Intentamos con el uso de gemcitabina, doxorubicina, topotecan, lo que son los esquemas de doblete, de triplete y doblete secuencial, y resulta que nos quedamos de nuevo con carboplatino, paclitaxel. ¿Qué fue lo que sí nos aportaron estos fármacos nuevos? ¿Qué nos ha aportado la gemcitabina, la doxorubicina liposomal, el topotecan? Bueno, sí nos han aportado cosas muy interesantes, como que, bueno, en lo que es, estos dado que no agregaron beneficio al uso de carboplatino taxol, y esto fue demostrado tanto en los estudios ICON-3 y ICON-5, lo que sí sabemos es que estos fármacos pueden sustituir en un momento dado al paclitaxel. El fármaco clave o angular en el manejo es el carboplatino, pero por ejemplo en pacientes con neuropatía, que sí tenemos pacientes con neuropatía secundaria taxol, sustituimos la gemcitabina por el taxol, especialmente en las recaídas, cuando ya no podemos volver a dar el taxol. Y las recaídas las tratamos según en la etapa en que se encuentren. Menos de 6 meses es lo más omisorio. De 6 a 12 meses podemos retratar a las pacientes con carboplatino taxol o sustituir a la gemcitabina. Y más de 12 meses les ofrecemos cirugía de rescate, o ahorita hay un estudio que se llama Dextop 3, que vamos a validar lo que es la citoreducción secundaria. Pero en mientras, aquella mujer que recae después de 12 meses les podemos ofrecer de nuevo cirugía, con lo que vemos que se beneficia. No sabemos todavía los resultados del Dextop, pero es una opción terapéutica para aquellas pacientes con recaída más de 12 meses. Y bueno, y les damos quimioterapia de nuevo, que puede ser con carbotaxol o con carbogemcitabina o con carbodoxorubicina liposomal, que también hay un estudio que se llama Calypso, en donde rescatamos a esas pacientes. En las menores de 6 meses, que es nuestro grupo más omisorio, pues porque son refractarias resistentes a carboplatino, les damos doxorubicina liposomal o les damos topotecan. Para eso sí han servido estos fármacos de rescate, aunque no modificaron lo que es la terapia de primera línea, que sigue siendo carboplatino taxol. También es cierto que en la terapia molecular ya la empleamos en las pacientes con recaída, y hay estudios muy interesantes que hablan al respecto, especialmente con el uso de bevacizumab, que me voy a referir en un momento.
Entonces, bueno, esto es lo que ha sucedido con las terapias de primera línea y cuando en un segmento de la oncología, ahora refiriéndome a cáncer de ovario, de población de pacientes con cáncer de ovario, ya nos recorremos a primera línea, segunda línea y también tercera línea, pues significa que las pacientes han logrado vivir más tiempo y sí, en esta tendencia que se le llama enfermedad crónica, en donde les comento de nuevo, es aquella enfermedad que permite vivir más tiempo y mejor a la paciente con mejor calidad de vida, que eso debe ser una preocupación nuestra, cómo ofrecer la mejor calidad de vida a nuestros pacientes y vivir el más tiempo posible. Por supuesto que nuestra meta debe ser curarlos, ¿verdad? Y la curación sí se puede en cáncer de ovario, en etapa clínica 1 y 2, pues más del 80%. En etapa clínica 3, ahorita estamos en curación, en un 30% en aquellas que logramos citorreducción óptima. Decíamos que globalmente todas las etapas es 50 y que en esta década en adelante puede ser que tengamos cosas más interesantes. Estos son los dos estudios que han marcado una diferencia en lo que es el tratamiento de primera línea en cáncer de ovario y ha sido con la incorporación de bevacizumab, el estudio del doctor Burger y el estudio del doctor Perren. Ese es el GOG 218 y el estudio ICON 7. Es un estudio del grupo de Gynecology Oncology Group en Estados Unidos y el otro es el estudio ICON 7 liderado por el MRC, que es el Medical Research Council en Inglaterra. Entonces, estos dos estudios pues sí han marcado la pauta en diferencia de lo que es la terapia de primera línea porque es la primera terapia de triplete que es diferente en resultados, ¿sí? Ya comentábamos que la terapia de primera línea no había sido modificada en la última década y que la incorporación de otros agentes de quimioterapia agregados al carboplatino-taxol no habían marcado la diferencia. Pero hoy tenemos un esquema triple que en 2 estudios fase 3 ha demostrado mejor supervivencia, especialmente para las pacientes de peor pronóstico. Este es el diseño del estudio GOG 218, en donde el uso de carboplatino-taxol por 6 ciclos, que es el tiempo en que proporcionamos la quimioterapia, en un brazo que es el estándar, contra otro brazo en donde se incluye bevacizumab a una dosis de 15 miligramos por kilo durante la quimioterapia, ¿verdad? Es decir, que nada más por 6 meses, y otro brazo experimental que es durante la quimioterapia y con un mantenimiento que se sostiene a lo largo de 15 meses. 15 meses, incluyendo el tiempo de la quimio, ¿sí? Que son 6 meses de quimioterapia más 7 meses de mantenimiento, ¿no? Entonces, hace un total de 22 ciclos, ¿verdad? Hace un total de 22 ciclos, sí que el tratamiento se prolonga por un total de 15 meses. Entonces, este es un tratamiento que me da mucho gusto presentárselos porque sí representa una diferencia en lo que ha sido el tratamiento para el cáncer de ovario. Ustedes pueden ver aquí la caracterización de las pacientes, todas fueron con enfermedad subóptima, esto es con enfermedad macroscópica visiblemente, ya sea menos de 1 centímetro o más de 1 centímetro de enfermedad residual, ¿sí? El más de 1 centímetro o etapa clínica 4 está en el 70% de pacientes y el 30% en menos de 1 centímetro, pero finalmente enfermedad subóptima. La etapa clínica 4 en cáncer de ovario está dada por enfermedad en la pleura o bien enfermedad parenquimatosa hepática. Y aquí está la curva de supervivencia a favor de la incorporación de bevacizumab. 10.6 contra 14.7 de supervivencia libre de progresión, de la mediana de supervivencia libre de progresión, que lo hace un estudio positivo. Las pacientes que progresaban en el brazo control podían recibir bevacizumab posteriormente. Cuando se censura por antígeno CA125, se abre más, de 12 meses a 18 meses de supervivencia libre de progresión, la mediana. Entonces, este es un dato muy interesante, ¿verdad? Y todos los subgrupos fueron beneficiados, esto determinado por una significancia estadística que ustedes pueden apreciar aquí, con un hazard ratio que va entre 0.6 o 0.7, es decir, hay un beneficio, un mejor beneficio, una disminución de la posibilidad de recaída de estas pacientes alrededor de un 40%. Entonces, es decir,
esto es muy interesante en cuanto a disminuir las posibilidades de progresión o recaída en un 40% de los pacientes. Este es un dato sumamente interesante y elocuente. Los datos de supervivencia global en el GOG 218 van a ser muy difíciles de apreciar porque las pacientes era permitido que al momento de la progresión, después de recibir bevacizumab, pudieran cruzarse hacia recibir el beneficio de bevacizumab cuando no habían recibido por estar en el brazo control desde el inicio bevacizumab. Pero el dato de supervivencia libre de progresión nos deja muy satisfechos a los oncólogos porque es un beneficio tangible y apreciable de manera contundente. El estudio ICON-7 no cruzó los brazos, ¿verdad? Y aquí fue el tratamiento estándar de carbotaxol contra carbotaxol más bevacizumab, ¿verdad? Aquí solamente por 12 meses y en el anterior estudio de GOG 218 fue por 22 meses. Aquí se permitió todas las etapas clínicas, pero sí el grupo de mal pronóstico, que fue un 30% para aquellas pacientes que tenían más de 1 centímetro de enfermedad residual. Vean ustedes cómo, analizando toda la población de pacientes, hay muy poca diferencia, 17 a 19 meses de supervivencia libre de progresión, ¿verdad? Se abre cuando hablamos del grupo de más mal pronóstico, de alto riesgo para la recaída, 10.5 contra 15.9, y en este estudio fue muy interesante observar que sí hay diferencia en supervivencia global, ¿verdad?, en la población de alto riesgo, de una supervivencia media de 28 contra 36 meses. Esto es algo sumamente interesante. La toxicidad principalmente fue dada por hipertensión, grado 2 fue perfectamente manejable y solamente 2.4% de la población tuvieron que suspender el tratamiento. Son equiparables si vemos el hazard ratio de 0.65 evaluado por RECIST, que es un método para evaluar enfermedad, y 0.68 también evaluado por RECIST para el ICON-8, 0.65 para el GOG 218 y 0.68 para el ICON-7. Son muy equiparables, ¿verdad? Y esto es interesante porque ambos estudios muestran resultados muy parecidos, ¿verdad? Esta diapositiva es muy interesante porque vean ustedes que es muy importante que si las pacientes recaigan en una posibilidad de 50, que se hagan sensibles a lo que es el tratamiento con platino, ¿verdad? 52 a 70, 25 a 41, ¿verdad? A manera de conclusiones, pues es indispensable que trabajemos en lograr un diagnóstico de la enfermedad menos avanzada, como ya les comentaba, lograr un tratamiento multidisciplinario asegurando el mejor tratamiento quirúrgico y el mejor tratamiento sistémico y perseguir el acceso al mejor tratamiento médico que incluye quimioterapia y terapia blanco-molecular. Especialmente queremos enfatizar que la terapia blanco-molecular a base de bevacizumab, que es hoy en día la primera terapia aprobada ya para cáncer de ovario en muchos países del mundo y en nuestro país también por parte de COFEPRIS. Lo estamos, como es una terapia cara, costosa, no la vemos para todas las pacientes, queremos ubicarla en una proporción de pacientes muy pequeñita, que apenas si será de un 5 a un 10% de las pacientes, pero sí beneficiar a aquellas pacientes que tienen enfermedad subóptima, sin enfermedad residual subóptima, en cáncer de ovario, que están castigadas a un pronóstico reservado, darles el beneficio de una terapia molecular, con lo que podemos cambiar su historia natural. Hoy en día estamos a la mitad de lo que se consigue en cáncer de mama, pero no está mal y podemos lograr más. Les recuerdo, 50% de supervivencia global lo podríamos modificar con terapias moleculares a un 70 o un 80% de supervivencia global, es decir, mujeres que se permanezcan libres de enfermedad a 5 años o más. Entonces, esto es una buena noticia para una enfermedad que ha representado un reto para los equipos terapéuticos en oncología, el cáncer de ovario. Muchas gracias.